y no porque no seas bueno, sino porque no te dan la chance. Te dicen, vas a Sí, ser el cuarto claro. delantero, y los otros dos tal vez no le hacen un gol a nadie, y vos decís, bueno, es mi turno, me van a poner, y te pone 2 partidos, 10 minutos, y te dice, no rendiste, y también la suerte va la suerte, ahí el técnico también te condiciona, y vos decís, bueno, me voy a ganar mi lugar, me lo voy a ganar, pero si no tienen la oportunidad de ganártelo tampoco, no me da chance. Saviola, cuando fue al Real Madrid, tenía un promedio de gol espectacular, pero claro, era el quinto delantero, sexto delantero del equipo. Jugaba Claro. Copa del Rey contra equipos de tercera categoría, o jugaba partidos de liga cuando había partido de Champions entre semana, jugaba el partido de liga ese que tal vez metía 2 goles, pero sabían que era el equipo B o C del Real Madrid, con lo cual también tal vez le dijeron, venís acá a ser el quinto delantero, y él dijo que sí, o tal vez le dijeron, vas a ser el primer delantero, y justo le cayeron otros 2 más, 3 más que el técnico consideraba mejor, tal vez vieron algo en la práctica que no les gustó, nunca sabés, eso obviamente Obvio. queda de ellos, igual, obviamente el de Saviola un carrerón, ¿no? O sea, jugó en el Barcelona y en el Real Madrid, Tal cual. jugó mundial, salió campeón, un fenómeno, pero claro, uno se quedó con ganas tal vez de ver más de él en Europa, Sin como dudas. protagonista Sin principal. dudas. Como lo fue, Sin por ejemplo, el dudas. Piojo López en Valencia. El Piojo López podría haber sido a otro lado. Y él se quedó en Valencia y fue titular, o mismo Ortega, nunca yendo a un club de tan alto perfil eh, para destacar, o mismo Riquelme, que en Barcelona no tocaba acá, o sea, no jugaba bien, y después en Villarreal encontró su lugar en el mundo, le fue muy bien, hasta que, bueno, se peleó con Pellegrini, Pellegrini lo limpió el plantel, pero digo, también es encontrar tu espacio, encontrar tu lugar y ver qué preferís, ¿no? Si ser eh, cabeza de ratón o cola de león, como dicen, A ¿no? ver, esto que estamos diciendo es, digo, le pasó a Maradona. Maradona no cayó bien, su forma de ser chocaba mucho contra el presidente de Barcelona y terminó encontrando su lugar en el mundo en Nápoles. Digo, si le pasó a Maradona, hablamos de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, entre paréntesis para mí el mejor, aunque digo que no se puede decir, entre paréntesis para mí el mejor, está claro que le puede pasar a cualquier jugador. A veces no caes en un lugar que sea para vos o que esté adaptado para tus formas o que estés a gusto. Lo que nombrabas de Riquelme. A ver, mucha gente dice, sí, justo cayó y el técnico era Van Gaal, que estaba en las antípodas del pensamiento. Perfecto, sí, es cierto. Y después cambió el técnico y no fue solamente Van Gaal el técnico cuando él estuvo en la época de Barcelona. Y tampoco llegó a jugar nunca en el nivel que le vimos en Boca, por ejemplo. A ver, Sí, estamos sí, sí. hablando de una época donde se fue y era un crack, ¿sí? Y Riquelme no se olvidó de jugar. Está claro que siguió jugando bien porque después cuando fue a Villarreal con un técnico como Pellegrini, que le pudo sacar otra vez lo mejor, demostró que podía estar al máximo nivel europeo. Bueno, también tiene que ver esto, ¿no? La parte humana, gestionar los egos de los jugadores, sentirse importante. Hablamos de un Villarreal que también en ese momento, el ingeniero, tenía un montón de estrellas, Sí, ¿sí? Que por ahí no estaban en un club top y elegían jugar, bueno, en un club más de segundo orden, pero que estaba en el mejor momento de su historia. Villarreal sí, sí, nunca sin más volvió a duda. estar así, nunca tan No, no, alto. no. Ahora está muy bien de vuelta, Ahora está pero muy bien. otro contexto completamente diferente. Ahí estaba tipos como Marco Sena, que fueron campeón del mundo. Después tipos como Forlán, que fue figura de un mundial, salió tercero en un mundial, hizo un carrerón en el Atlético, en el Villarreal, de todos lados. Bueno, estaban los argentinos, Guille Franco, Gonzalo Rodríguez. Se había llevado un par de San Lorenzo, ahí estaba Sorín, el arquero Estaba Sorín. rotaban entre Barbosa y Viera, el uruguayo. Tenía también un muy buen plantel con jugadores A que ver, decidieron así irse a de, Villarreal. Sí, así de jugar la final de Champions, ¿no? exacto, Así. a un penal errado de jugar la Champions. O sea, tuviste ahí de la gloria. Después, A ver, y digamos otra como cosa. decimos siempre en este podcast, si llegaste a la semifinal, pudiste ser campeón, digamos, ahí Sí, ya lo sí, perdés sí, por sí. detalles. Pero aparte, en esa particularmente, ¿sí? Sí pasaba el rival de la final, que me perdone lo que voy a decir en el fútbol, era absolutamente ganable por ese Villarreal, ¿eh? Mano a mano, Muy bien era un ganarle. partido, pero muy ganable. Ahora, un equipo que no estábamos hablando de que era un equipo copero, que decía, bueno, tenía una No, chapa no, no. gigante. Por el contrario. Bueno, Que tenía una nada, Champions hasta ahí. exacto, exacto. Por eso. Sí, hablamos de Barcelona, digo, por si alguno se quedó perdido. Sí, 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 sí. La del noventa La y dos mil dos seis. No, digo, Claro, la del 92 tenía. sí, exacto, tenía la del 92. A ver, y que en el 94 lo pasamos en este podcast, jugó un mano a mano en final con el Milan, que se Se comió comió un cuatro, baile. digo, era un equipo que le habían pasado ese tipo de cosas. Entonces, Sí, sí. hoy por ahí ese es el punto del comienzo del nuevo Barcelona, visto en el tiempo, aquella Champions del 2006, ¿sí? Con la despedida de Ronaldinho y el pequeño comienzo de Messi,
pero en aquel momento nadie podía pensar algo por el estilo. Y este equipo, que era un equipo, como decía Nacho, de muchos nombres y muchos hombres, tranquilamente en 90 minutos le podría haber ganado, Sí, pero más no con la tengo experiencia que duda. tenía, con la experiencia que tenía ese equipo, porque todos los jugadores del Villarreal habían sido en algún momento figuras en sus equipos, Tal cual. A ver, o por jugadores decir algo, campeones. ¿de qué se iba a asustar Riquelme? ¿Sí? Que había ganado, había jugado Copa Libertadores con Boca con 20 años, en ese momento en Villarreal, que ya estaba en su mejor momento, por ahí en el momento más maduro de su vida, y de Sí, hecho, sí, al año siguiente viene y juega la Copa Libertadores acá, donde hace el desastre que hace, que es sí, a ver, se vuelve un tipo inmarcable. totalmente. Además, todos jugadores que venían, que habían sido campeones en sus clubes anteriores, gente experimentada, contra un Barcelona que tal vez no tenía eso, tenía grande calidad, tenía muchos jugadores de calidad, obviamente, ¿no? Pero experiencia tal vez tenía en los pies del Arson, no mucho más. Después eran todos jugadores más jóvenes que estaban haciendo sus primeras armas, con lo cual el Villarreal tal vez, y además desde el hecho de Villarreal ir como punto, ¿no? Decir, No che, tenía acá ninguna obligación, la claro. obligación es del Barcelona, nosotros acá no tenemos nada que hacer, y si ganamos somos la revelación, y si perdemos lo van a recibir como héroes igual, o sea, hoy en día son héroes y perdieron en semifinal, imagínate si llegan a la final. Sí, Eh, sí, tal cual. entonces, nada, un contexto también que hay que adaptarlo al jugador. Todos hemos visto jugadores en nuestros propios clubes, hagan memoria, los que estén en este video hagan memoria de un jugador que ustedes dijeron qué bien que llegó a mi club y que le haya ido mal. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho, siempre que todavía me joden, al Mao Molina en San Lorenzo. El Mao Molina, cuando llegó a San Lorenzo, era figura descomunal en Colombia, tiene Sí, una es pegada cierto. espectacular, y en San Lorenzo no hizo nada, jugó 10 partidos, no hizo nada, le fue muy mal, todavía fue la me reír en un tiro libre con Jiménez porque se lo terminó porque amagó 3 veces y la cuarta que fue a amagar le terminaron el partido. Eh, y hace poco lo escuché diciendo que su gran error fue no haber hecho pretemporada, que él tardó tanto en encontrar club que cuando llegó a San Lorenzo llegó tarde, llegó fuera de forma y le costó mucho entrar en el grupo, le costó que hubo un cambio técnico en el medio, pues se fue Alfaro y vino Ruggeri, entonces nada, también esa circunstancia de tal vez Mau Molina venía un mes antes con pretemporada, tal vez era titular con Alfaro, y tal vez estamos hablando, no sé, del mejor colombiano que haya pasado por San Lorenzo, y no fue así. Al año quedó libre, se fue, pensó el préstamo, San Lorenzo ni pensó en hacer uso de acción y se fue. Pero piensa en algún jugador en su club que haya dicho, qué crack, y en tu club no rindió, y pueden ser un millón de factores. Sí, tal cual. Es cierto. Es cierto, es cierto. Pero Bueno, bueno, no sé cómo llegamos a todo esto, pero de Nicolás Frutos, por Nicolás Frutos exactamente, llegamos bueno, a ahí esto. está. Pero bueno, San Lorenzo termina el campeonato, Pellegrini obviamente no renueva el contrato porque el presidente mismo le dice no tenemos cómo pagarte lo que te estamos pagando ahora. Además, el contexto del país cambió totalmente. A Pellegrini lo buscaba River, además, con una billetera gordísima, porque ya habían vendido a Saviola, habían vendido a Aymar, habían vendido a todo, tenían la billetera, bueno, como siempre, ¿no? River la billetera siempre la tuvo ancha, la mayor parte de su vida. Eh, Pellegrini se va a River y San Lorenzo trae a alguien de la casa, bueno, el señor Rubén Darío Insúa, que era muy cercano además de la vida personal de Rafael Sabino, con lo cual Insúa asume el cargo y se arma el mayor desmantelamiento que yo haya visto de un equipo campeón y de un equipazo como era San Lorenzo. Lo tengo anotado porque obviamente es imposible recordarse todo de memoria, pero vamos a ver los jugadores que se fueron solamente en este semestre. No voy a nombrar a Romeo, que ya lo nombramos que se fue en enero. Jugadores que se fueron. Ameli, que se fue libre, como bien dijimos. JJ Cerrizuela era el segundo préstamo consecutivo que hacía. No se permiten más de 3 préstamos, con lo cual San Lorenzo no le pudo comprar el pase. Se terminó yendo a Independiente, donde fue campeón y pieza clave del Independiente de Gallego. Coco Capria venció el préstamo y se fue. Herbiti y Franco rematados a Monterrey de México. 2 millones de dólares los dos. Un papelón, la venta esa de las peores de la historia de San Lorenzo. Tuzo y Esteves libres. Habían jugado 2 años por el 20% y quedaron los dos libres. Tucio terminó yéndose a Francia, Esteves, si no me equivoco, a Boca directamente. Leo Rodríguez se fue a Lanús a retirarse, le venció el contrato y se fue. Mario Santana se le escapó a Sabino, se olvidó de firmar el contrato. Sabino, un fenómeno. Se fue libre a Italia, terminó jugando en el Palermo, en el Chievo Verona y en varios equipos más. Y Pusineri, San Lorenzo lo vendió independiente por la irrisoria suma de $1 millón. Con lo cual, todos esos son los jugadores que se fueron. Para que se den una idea, los que quedaron fueron Romagnoli, lesionado, con rotura de ligamentos, Saja, Paredes, A ver, Michelini y Acosta. la única explicación de que Romagnoli no se haya ido es que estaba lesionado. Es que estaba lesionado, si no lo hubiesen Claramente, si no lo hubiesen rematado. vendido. Sí. En cuanto se recuperó, lo vendieron al Veracruz de México por $3 millones, cuando la propia dirigencia de Sabino y Gil, como oposición, habían rechazado la venta de Romagnoli y Romeo por un total de 15 millones al Leverkusen 6 meses antes. O sea, en octubre del Sí. 2001 llegó una oferta de 15 millones Bueno, del Leverkusen por los dos
y la oposición dijo que no, que era una vergüenza, bueno, ellos como oficialismo los vendieron por 8 millones a los dos después. Unos Este fenómenos. es un país que hemos visto, hay muchos ejemplos, de hecho hay muchos actuales de personas que declaran una cosa como oposición y que después, cuando forman parte del oficialismo, cambian rotundamente de Sí, sí, opinión. sí. Suele pasar, bueno, en este caso, vemos que no es algo nuevo, hace 20 años atrás, 20 y pico años atrás, ya pasaba, en este caso, Exactamente. en San Lorenzo. Bueno, En San Lorenzo es increíble. moneda corriente de esa época hacer esto. Increíble, digo, el nombre que hiciste, se fue un equipo entero, Se fue un equipo entero. literalmente. Se fue un equipo entero. Estamos hablando de 3 de los 4 defensores titulares, 3 de los 4 volantes y los 2 delanteros, porque Romeo se fue semesante y este se fue después. Con lo cual vendiste 8 jugadores titulares en 6 meses y por los cuales no sacaste nada de dinero, ¿no? Porque eran jugadores que Sí, valían claro, no es que fortunas. pudiste reforzar algo Eh, o traer jugadores a la altura. No, mira, también fíjate a los que trajo San Lorenzo, porque es para cortarse las venas. Vinieron de Vaca y Blanco, dos paraguayos recomendados por el nuevo ayudante de Rubén Insúa, que era el Chocho Liop, un tipo que ni cuando estuvo en San Lorenzo defendió a San Lorenzo. Después Herrón, Chatruc, Astudillo, Cordone y Frutos. Esos fueron los refuerzos del semestre. Y bueno, se subieron a muchos chicos de abajo y muchos jugadores que eran segundas o terceras espadas en el equipo quedaron como principales espadas, como el caso de Morel Rodríguez, de Zurita, Claro, tipos que eran más de recambio, más de jugar. Morel Rodríguez, recordemos, en el Campeonato 2009 había jugado 3 partidos, en la Mercosur jugó algunos partidos, pero era suplente. Zurita, lo vimos en el capítulo anterior, en el lugar independiente, pero no jugaba mucho. Jugaba cuando Michelini no podía jugar o cuando Rivarola y Tucio no podían jugar. Era el cuarto volante central. Pero bueno, se empezó a armar el equipo, San Lorenzo lo armó con Herrón de 5, se recuperaba Romagnoli ya de la lesión y aparece Walter Montillo. En la delantera era Cordone Acosta en un principio, con a veces Astudillo Acosta, dependiendo del partido. El medio se completaba con el Pepe Chatruc y abajo una defensa bastante nueva porque de 4 a veces aparecía Félix Benito, hizo su debut Zabaleta. Estaba el doctor Paredes que volvió a jugar de 4 para pasar a Morel de 3. Gonzalo Rodríguez, que estaba en la saga también, junto muchas veces a Luis Medero, nada, había a veces de Vaca, había de todo un poco en ese San Lorenzo, que bueno, con Insúa se mete a jugar la Sudamericana 2002, una copa de eliminación directa, y a la que apuntaba San Lorenzo, una copa que San Lorenzo quiso ganar desde entrada, además sabiendo que no iban a participar los brasileños, ¿no? Ese era un dato clave para decir, bueno, estamos a 4 rondas de salir campeón de un torneo, tenemos jugadores de experiencia, porque recordemos que Saja, el Beto Acosta se quedaron, Michelini se quedó, o sea, la experiencia y la columna vertebral, el arquero, el 5, el 10 y 9, lo tenías. Entonces era cuestión de avanzar 4 rondas, la primera contra un equipo venezolano que tenías que ganarla sí o sí, con lo cual eran 3 rondas y tal vez estabas en un campeonato internacional nuevamente, que te abría la posibilidad de volver a jugar la Recopa, que era un torneo que volvía a jugarse ahora, porque la Sudamericana involucraba a todos los equipos de Sudamérica, no como la Mercosur, que eran solo los de Mercosur, que jugaba a su vez la Merconorte, con lo cual una copa muy importante para eso porque le abría la puerta de otro título internacional y ahí fue donde apuntó todos los cañones. tal cual. Bueno, pensaba en esta Copa Nueva, después de, bueno, lo que la Conmebol había llamado un fracaso entre la Mercosur y la Merconorte, ¿sí? El hecho de no tener una copa que unificara bueno, a toda la confederación, a toda la Conmebol. Buscan esta Sudamericana, bueno, un entusiasmo en la segunda parte del año para los equipos que podían participar. Es mirada media de reojo durante muchos años, ¿sí? Y hoy, bueno, adquirió la importancia que tiene, bueno, poder competir internacionalmente. Está el caso de, bueno, en estos días que termina la primera ronda de la Copa Libertadores, quedarte siquiera sin Sudamericana en el pase de siendo tercero de tu grupo, bueno, es condenarte a que hasta el año que viene no tenés competición en el continente y es un montón. Bueno, de hecho a Boca le pasó mismo este año, quedándose afuera de la clasificación a la Copa Sudamericana por no acceder a lo que fue la tercera ronda de clasificación previa. Exacto. Y nada, te condena a decir, bueno, son 12 meses que vos sabés que no vas a jugar por nada internacional, claramente para el hincha de fútbol, para el hincha del día a día. Noche de Copa a mitad de semana, tiene otro gusto. Digan lo que quieran después, ¿eh? La Copa Libertadores es una cosa, la Sudamericana vale media, vale un cuarto, lo que sea. Bueno, lo que es peor es no jugar por nada. Cuando vos tenés que jugar, te ponen fecha de Copa Argentina porque no jugás ni la Sudamericana. Bueno, ahí está. Es horrible. Entonces,
Poniéndolo en ese lugar, este título que buscaba San Lorenzo, bueno, tiene una importancia interesante y además el análisis de que a diferencia de otros torneos como la Mercosur y como antes era la Supercopa, esquivaba la fase de grupos, arrancaba directamente en el mano a mano y bueno, ya está. A partir de ahí era una copa de no tantos partidos como lo decía Nacho, y San Lorenzo tenía la chapa de ser el último campeón vigente de, bueno, la copa que estaba en este mismo lugar. Claro, De hecho, a exactamente. ver, la plaza la obtiene por eso. San Lorenzo clasifica como campeón de la última copa, no clasifica como por tabla, porque por tabla no hubiese clasificado. Por tabla Claro, ya vamos a ver que no clasifica a la Libertadores 2003, porque si bien el Apertura 2001 no fue tan malo, San Lorenzo termina creo que quinto sexto, el Clausura 2002, San Lorenzo termina, mira, tabla, termina décimo, si no me equivoco, onceavo, con 26 puntos, una campaña que si la hace un recién ascendido sería una campaña buena nada más. Con lo cual, nada, termina con un año sin clasificar a ninguna copa, salvo la Sudamericana, por ser el campeón de la Copa Mercosur. Y en primera ronda le toca enfrentar a un club venezolano de poca monta, el Monagas. Yo nunca más escuché de ellos, perdón si me estoy olvidando tal vez de algún club histórico, pero la realidad es que nunca se escuchó de ellos. San Lorenzo debuta jugando en Venezuela, ganando 3-0 de visitante. Luego viene a jugar de local con un plantel plagado de juveniles. Con San Lorenzo le gana 5-1, con lo cual, bueno, un global de 8-1. Y lo que lo lleva después a enfrentarlo a Racing, ¿no? San Lorenzo iba a enfrentar sí o sí al ganador de River o Racing. Racing le gana 1-0 en cancha de Vélez y luego empata 0-0 Monumental para pasar a los cuartos de final. Y creo que hablo por todos cuando digo que se sabía que el que ganaba acá tenía un pie en la final, porque sabía que la semifinal iba a ser contra el Bolívar, con lo cual, la verdad que no pasar ante un boliviano en la semifinal hubiese sido bastante grave en el fútbol argentino. En esa época estaban muchos pasos por encima del fútbol boliviano, con lo cual era casi una llave a la final. Tenemos video, tanto el partido de ida como el de vuelta, porque fue una serie rarísima, una serie para todos los gustos, donde en ambas series el local fue completamente superior, completamente superior. Tanto, no hay, acá nadie de Racing ni nadie de San Lorenzo me puede decir que no es así. Los dos partidos el local mereció ganar por 3-4 goles. San Lorenzo gana 3-1 local, luego pierde 2-0 allá y lo termina ganando por los penales, justamente con el mencionado Frutos errando un tiro del punto del penal, una serie donde Saja se transforma una vez más en héroe de los puntos del penal y Campanuolo otra vez no puede tener ningún disparo para darle el pase a San Lorenzo a la semifinal de la Copa Sudamericana. dale, vamos a ver el video y bueno, ahí Nacho nos va a ir contando un poco el devenir de este partido y de esta serie. Bueno, primer Los partido. que, sí, los que lo estén viendo, denle grabar, sáquenle una foto porque van a ver un gol de Aldo Paredes, que no se veía nunca. Si no me equivoco, fue su primer gol en San Lorenzo. Estaba hacía 4 años en el club ya el amigo Aldo. Ahí lo vemos a Morel. Contra el chino Mirosevic era ese, ¿no? Sí, creo que sí. Acá se salva San Lorenzo. Acá una falta de Michini contra Diego Milito, miren. El bueno de Diego, acá Campanuelo saliendo mal, el Beto que no llega. El Beto ya con Eh, canas. Era el el, Beto Beto, de la última etapa. el Beto desde el 98 tenía cara ya. Que él decía que no eran, que él decía cuando le decían que estaba viejo, él decía que no era vejez, que era experiencia. Ahí está Beto Acosta Campanuelo, se lo pierde en el rebote el Pipi. Ahí está el Pepe Chatruc, con sentimientos encontrados del Pepe en esta serie. Venía a ser campeón con Racing hacía un año. Bueno, y acá tenía que enfrentarlos para eliminarlos. Y acá, si no me equivoco, en esta es la apertura del marcador, Milito, que recibe una falta, Quiero decir juegan rápido, algo. Qué lindas son las camisetas sin publicidad. sí. Y Me... el Mumo Peralta, El ex Huracán, Mumo. Sky, El Mumo. el 10 de Racing ponía el 1-0 en la serie, de Gallego sin la famosa ropa. Sí, sí, exactamente. Pero qué bien que se mantiene la cabellera de Insúa. No, la Después cabellera de, está intacta. después de 20 y pico de años, nada, impresionante. Bueno, acá está el gol de Paredes, Astudillo define, nadie sabe qué hacía el lateral izquierdo entrando por la derecha al área, y menos siendo el doctor Paredes, pero bueno, a nadie le importa, el doctor entra para empatar el partido al inicio del segundo tiempo, abrazo con el Beto, y desde acá San Lorenzo fue un vendaval. Lo pasó por arriba Ángel Sánchez, Grande Ángel, mundialista ese año. sí, Mundialista lo poquitos vemos, meses antes. gran pase del Pipi,
y definición también muy buena de Beto Acosta de zurda ante la salida de Campanuolo para poner el 2-1. Qué goleador el Beto, ¿no? Por favor. La verdad que sí, más de 100 goles en San Lorenzo, más de 300 goles en su carrera. Eh, a mí siempre me exasperó del Beto que siempre buscaba que le hagan el penal antes de hacer el gol, pero bueno, también ha robado muchos penales. Hoy con Bar no le cobrarían ni la mitad. Acá el centro de Damián Luna, cabezazo del Beto Acosta, y San Lorenzo ganaba 3-1 de local eh, a un El Racing Beto que que sí, venía del paso por Portugal, ¿no? por Portugal, donde también fue campeón en el Sporting Lisboa. Él hizo San Lorenzo, Sporting Lisboa, San Lorenzo, y acá vuelve para salir campeón en San Lorenzo. Él mismo lo dijo, que quería ganar un título internacional en San Lorenzo, no quería retirarse sin eso. Finalmente lo consiguió por partida doble porque gana la Mercosur y esta Sudamericana. Bueno, acá vemos otra vez las porristas que mencionamos antes. Todos los clubes, salvo River, creo que todos los clubes tenían porristas en esa época. San Lorenzo iba a defender el 3-1, recordemos, no había el gol visitante vale doble, nada, era a resultado así puro. Ahí creo que el buitre Pavlovich contra Saja. Gonzalo Rodríguez, Celso Esquivel, otro jugador clave en esa copa. Creo que juega casi todos los partidos Celso Esquivel. Acá el Potro recibiendo un guadañazo hermoso. Creo que su ex compañero, del ex Juan San Lorenzo, Guillermo Rivarola. Y acá arranca Milito en la contra para este es el buitre Pavlovich y el buitre un golazo clavándole al lado del palo de Saja. Ponía el. ¿Cómo Milito se transformó en el jugador que fue después, ¿no? Porque Sí, ahí no, tenía no pintaba para ese cositas, crack. pero no pintaba ni loco para hacer lo que fue. Qué salida de campa. Campanuelos en terreno desconocido, en aguas desconocidas. El Beto en una de las pocas llegadas de San Lorenzo que jugó muy mal ese día. Acá Chicharano para Mariano González. Michelini que hace un despeje corto y le queda a Diego Milito, que ponía el 2-0 y el empate en el global. Un Racing que merecía ponerse 2-0 ya hacía un rato largo. Ahí sí, con la Y camisa ahí está la camisa. y nos Ahí vamos a está los la camisa. penales. El primero, el ídolo del 2001, Bedoya, se lo taja Saja, que luego sería importantísimo en Racing muchos años después. El Beto Acosta contra Campanuolo. Creo que es Milito el travesaño, ¿no? Milito. Milito el travesaño, acá Nico Frutos al palo. La Chanchi Esteves, Querido por la gente de San Lorenzo, ¿no? muy querido por la gente de San Lorenzo. Siempre, siempre bienvenido. Siempre bienvenido Esteves. El chino Saja contra un compañero, un ex compañero como Campanuolo. Muy bien, y ahí definía la serie de San Lorenzo para ganar 4-3 y meterse en semifinales contra Bolívar, que Bolívar venía de eliminar a Gimnasia La Plata. Que Gimnasia venía a eliminar a Boca. Que Gimnasia venía a eliminar a Boca en la primera ronda. Bueno, esto decreta que en semifinales van a encontrar San Lorenzo y Bolívar. También una serie muy, muy buena. San Lorenzo, a Voy a diferencia preguntarte de lo que hizo con algo. Racing, sí. Perdón que interrumpa, pero No, por favor. es muy de hincha. En esta época tenías jóvenes, ¿cuántos, Nacho? 15, 14. 14. Cumplía ¿Estabas, 15, o sea, de la final cumplía 15 un mes después. ¿Estabas nervioso antes de la definición por penales? Sí, sí, sí. ¿Cómo vas a estar nervioso con la camisa de Insúa? ¿Sí? Una camisa Mire, que toleró 22 años de primera división. Una es cosa que, extraordinaria. es que en ese momento no era mítica la camisa. No era mítica todavía, fue mítica después. Bueno, había ganado ya con Barcelona. Pero Barcelona fue subcampeón de América, no fue campeón Claro, de bueno. América. Bueno, pero estaba ahí, había tenido su chapa. Pero nada, increíble lo de Insúa. Pensaba, qué sé yo, tantas ropas que han quedado en el recuerdo de muchos entrenadores que uno los veía siempre de la misma forma. Pero esto creo que rompe todos los récords. 22 años la misma camisa, que ha recorrido toda América dirigiendo de la mano de Insúa. Es increíble, fue la joda. Nada, creo que a este último paso en el fútbol argentino, primero por San Lorenzo de Barracas, creo que le falta por lo menos un domingo más de sol con la camisa color ladrillo, como para decir, bueno, retirarla, anunciar el retiro y retirarla con gloria. Yo creo que debe tener más de una. Nunca, la verdad, como a mí esas cosas tanto no me vuelven loco. No sé qué dijo Insúa al respecto, pero a mí no puede ser que tenga una de tener al menos 3 o 4, o la tiene que haber renovado. Si no, no puede ser que aguante 22 años una camisa, una cosa de loco. Me Será que encantaría saber qué preguntarle dónde la dijo. compró.
Si no hay que preguntarle dónde la compró. Si es la Eso misma. seguro. Eso seguro. Bueno, el último paso de Insúa tenía una campera de cuero que él decía que le había comprado ahí en Chacabuco, en Parque Chacabuco, lo Claro. había comprado una campera de cuero así nomás, porque le preguntaron de dónde era y dijo, no, de un lugar de ahí de Chacabuco, no era de una marca Bueno, así pero por prominente. ejemplo, a ver, uno recuerda dos de, justamente ahora que está en auge Miguel Ángel Russo, entre Boca y San Lorenzo. La campera de cuero de Miguel en Vélez, ¿sí? Un saco de Sí, cuero que lo tuvo todo el campeonato. La campera esa de color beige que usó en 2007 con Boca, ¿sí? sí, Que también. algunas me dijeron, no voy a decir quién, pero algunas me dijeron que en la semifinal de ida con Cúcuta, ¿sí? En Cúcuta hacía como 50 grados más o menos y no se sacaba la campera ni loco. Bueno, hay muchas vestimentas que uno las La escuela recuerda muy pincha, típicas. la escuela pincha. Sí, la cola pincha, tal cual. Bueno, Bueno, la el, campera de el Sabela. saco, el saco del bambino, Bueno, el el saco saco del del bambino del bambino. 95. Ahí está. La campera de Sabela. Bueno, los zapatos de Bilardo que estuvieron supuestamente guardados 4 años hasta el partido con Camerún, desde la final del 86 hasta el partido con Camerún, lo sacaron de la bolsa y adentro. Bueno, ahí hay muchas de esas historias de ropa y Rubén Darío tiene la suya. Totalmente. Todo esto, bueno, nos lleva a la semifinal contra el Bolívar, partido de ida en la altura de La Paz, un lugar en el que San Lorenzo históricamente nunca sacó buenos resultados. No sé si algún equipo sí, yo hablo por San Lorenzo. San Lorenzo nunca le fue bien en la altura. Es más, hasta cuando clasificó a la final de la Libertadores perdió 1-0, después de haber ganado 5-0 la ida, perdió 1-0 en el último minuto, o sea, ni siquiera para la estadística nos dejaron empatar. Y acá San Lorenzo se iba a encontrar con un gol de entrada a los 10 minutos, una carambola en el área que termina con un gol en contra. San Lorenzo se pone 1-0 arriba y en el segundo tiempo el Bolívar lo termina dando vuelta, ya con un gol faltando 3 minutos se lo da vuelta 2-1, pero una serie completamente abierta para ir a Buenos Aires y con ganarle te aseguras a los penales y después ganando por más de un gol pasabas. San Lorenzo en los primeros 15 minutos le hizo 3 goles de parte de Michelini, Chatruc y Astudillo para ponerse 3-0 y lo que parecía una serie completamente liquidada. Eh, Me acuerdo el, mucho de este partido. Muchísimo. eh, partidazo, o sea, para el neutral de haber sido interesantísimo, yo me quería Sí, matar, sí, claro. pero para Sí. el neutral de haber sido divertidísimo, porque a los 31 y a los 35, el segundo gol con una carambola total, el Bolívar se pone 3-2. Una carambola total que uno del Bolívar le quiere pegar, le rebota y le termina pasando por el costado a Saja. Eh, nada, el partido se pone 3-2 al final, termina el primer tiempo. O sea, estábamos empatados a todo, y a su tiempo un San Lorenzo lleno de nervios y un Bolívar esperando los penales. Se termina destrabando con el ingreso del Lobo Cordone, que hace una de sus clásicas bicicletas para escapar por izquierda y tirar el centro para que el Potro Astudillo, creo que con la canilla le empujó entre las piernas del Gatito Fernández para poner el 4-2 a falta de 10 minutos para el final, lo que le da a San Lorenzo el pase a la final contra el siempre difícil Atlético Nacional, teniendo que jugar la ida en Colombia. San Lorenzo iba a jugar a un estadio muy hostil contra un equipo que venía siendo una de las sensaciones del torneo, pero sabiendo que San Lorenzo tenía en sus espaldas el ser el último campeón de la Copa Mercosur y tener un plantel muy experimentado.